Ondas de Tinta, por Elic Troconis. La emisión de hoy: Invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria. Vengan las luchas de la idea, que serán luchas redentoras, pues de su choque ha brotado siempre la luz y la libertad no la teme, la desea. Estas son las palabras de Francisco I. Madero, extraídas de su famoso texto La sucesión presidencial en 1910. Hoy, en vísperas del aniversario de la Revolución Mexicana, debemos tener presentes estas líneas. Buenas noches, yo soy Elic Troconis y les doy la bienvenida a esta cápsula de la sección literaria a la que hemos llamado Ondas de Tinta, donde una vez más tomaremos la palabra escrita y la transformaremos en sonido. Hoy es 19 de noviembre. Estamos a tan solo unas horas de conmemorar el inicio de la lucha armada del movimiento revolucionario de nuestro país. Se cumplirán 104 años a partir de este evento. Las condiciones actuales en México son sumamente complicadas, críticas diría yo. Es por ese motivo que hoy nos alejaremos un poco nada más de la ficción para revisar un par de textos históricos. Todos conocemos bien el papel que desempeñó Francisco I. Madero en la Revolución Mexicana. Debemos decir que su participación comenzó con la fundación del partido antirreeleccionista, pero tan importante como esta acción fue la publicación de su libro La sucesión presidencial en 1910. En este texto, que fue publicado en 1908, encontramos ideas dignas de ser notadas. Grosso modo, Madero presenta un análisis de las condiciones que la nación mexicana experimentaba en aquella época. El propósito era claro: argumentar que la obra del general Porfirio Díaz había sido fructífera, sí, pero que ya había sido suficiente. Madero deseaba hacer entender que México estaba apto para la democracia. El político coahuilense pugnaba por una renovación política en la que el presidente Díaz y todos los funcionarios que habían gobernado a su lado durante 3 largas décadas de dictadura abandonaran sus puestos en el aparato gubernamental. Esto con el objetivo de que a partir de ese momento los mexicanos pudieran elegir libre y democráticamente a sus gobernantes. La historia continúa y Madero se presenta como un candidato a la presidencia en las elecciones de 1910. Tras circunstancias irregulares en el proceso de votación y de que Madero fuera encarcelado en el norte del país, hizo público el Plan de San Luis Potosí. En este texto declaraba que había habido fraude electoral, por lo que desconocía el gobierno y además llamaba al pueblo mexicano a tomar las armas el 20 de noviembre de ese año. No ahondaremos más en los temas principales de estas dos obras, pero sí rescataremos algunos fragmentos importantes que reclaman nuestra atención, porque como podremos ver, continúan vigentes, no han perdido actualidad, son tan significativos hoy como lo fueron hace una centuria. No nos atengamos al ¿qué diría Madero si viera esto? No. En lugar de eso, tomemos los enunciados que escribió Madero bajo circunstancias similares. Comencemos por explicar el motivo por el que estamos haciendo este recuento histórico a través de las palabras que Madero imprimió en la sucesión presidencial. Dice él: solo en el estudio de su historia he podido fortificar mi alma, porque encuentro que ella nos hace respirar otro ambiente que el que hoy se respira en la República de uno a otro confín, el ambiente de la libertad. Justo como Madero, lo mismo haremos nosotros. Buscaremos el ambiente de la libertad en el pasado. Comencemos, pues, por realizar un diagnóstico de la situación. Madero escribió lo siguiente en el Plan de San Luis: nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos, una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir desde que conquistamos nuestra independencia. Nos oprime de tal manera que ha llegado a hacerse intolerable. Nosotros no podemos más que admitir que las condiciones políticas presentes presentan ante nosotros una tiranía, y sobre todo, en estas últimas semanas, los mexicanos han demostrado que se trata de algo intolerable. Actualmente encontramos una imposición de reformas y una toma de decisiones que no parece fundamentarse en ninguna reflexión crítica, que además busca favorecer a un grupo reducido, olvidando los intereses generales. No obstante, todo se ha manejado de manera completamente legal, al menos en apariencia. Los trágicos sucesos que ocurren en nuestro país no criminalizan a ningún funcionario público. Cuando, por pura casualidad, se responsabiliza a uno de ellos, este termina cumpliendo condenas que no lucen como penas. Todo parece legal, pero no lo es.
Ante este tipo de circunstancias, Madero escribió lo siguiente en la sucesión presidencial. Cuando la dictadura se establece en el fondo y no en la forma, cuando hipócritamente aparenta respetar todas las leyes y apoyar todos sus actos en la Constitución, entonces va minando en su base la causa de la libertad. Los ciudadanos se ven oprimidos suavemente por una mano que los acaricia. Más claro no puede ser. No nos detengamos en este recuento, sigamos. Ante condiciones tan lamentables, Madero entendía a la perfección cuál es el papel del gobierno: procurar los intereses de su población. Es por eso que en el Plan de San Luis afirmó: en México, como república democrática, el poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional. Al parecer, se ha olvidado esta máxima en el Estado mexicano. Al menos eso nos imaginamos cuando se hallan cadáveres por doquier, cuando los funcionarios públicos resultan estar corrompidos con quienes infligen el daño a los ciudadanos, cuando los mandatarios atienden cuestiones en el extranjero en lugar de mostrarse consternados por las crisis nacionales. Eso por solo poner algunos ejemplos. Madero alcanzó una conclusión tan diáfana como el cristal en la sucesión presidencial, pues se percató de que cuando las estructuras de poder están corrompidas y no se encuentran dispuestas a ceder, lo único que queda es la acción personal. Así lo manifestó. Los aspirantes a un cambio en el sentido de ver respetada nuestra Constitución, nada podíamos esperar de arriba y no debíamos confiar sino en nuestros propios esfuerzos. Madero fue concreto ahí. El último par de meses ha evidenciado claramente que el gobierno mexicano no es capaz de cumplir con sus funciones ni de hacer cumplir las leyes. Por eso es necesaria la participación de cada uno de los ciudadanos en un movimiento cuyo propósito sea el cambio. Como sabemos, Madero logró su cometido. Tras un breve periodo de lucha revolucionaria, Porfirio Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país. Muy pronto, Francisco I. Madero asumió la dirección del Estado mexicano. Sin embargo, los resultados que su mandato arrojaban no satisficieron a muchos. Por este motivo, el 29 de noviembre de 1911, Emiliano Zapata lanzó el Plan de Ayala, en el que lo desconocía como presidente de la República y daba pie a una nueva confrontación. Zapata, hablando de Madero, declaraba lo siguiente en su texto: la nación está cansada de hombres falaces y traidores que hacen promesas como libertadores, pero que al llegar al poder se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas veces no hemos escuchado promesas cuando los políticos contienden? ¿Cuántas de ellas han sido cumplidas? Se comete el error de depositar la confianza de la nación mexicana en funcionarios públicos que resultan velar intereses privados. El general Emiliano Zapata hablaba claro. En su texto leemos: mexicanos, considerad que la astucia y la mala fe de un hombre está derramando sangre de una manera escandalosa por ser incapaz de gobernar. Considerado que su sistema de gobierno está arrojando a la patria y arrojando con la fuerza bruta de las bayonetas nuestras instituciones. Así lo dice el Plan de Ayala. Es una realidad que se ha vertido una incalculable cantidad de sangre mexicana en los prados nacionales y, por supuesto, no debemos olvidar el daño que se ha hecho a instituciones tan básicas como la familia. Tengas en mente, además, los incesantes ataques, tanto políticos como físicos, a instituciones tan prestigiosas como las máximas casas de estudio del país, las cuales han sido dañadas, bien a través de modificaciones en los reglamentos y planes de estudios, o bien mediante el uso de la fuerza y la agresión policíaca. Leemos la sucesión presidencial en 1910, leemos el Plan de San Luis Potosí, leemos el Plan de Ayala, y nos percatamos de que las enérgicas protestas son al lugar en nuestra sociedad. Advertimos que las condiciones no han variado, que los mismos problemas aún nos acechan. Ahora entendamos la palabra revolución como una transformación, como la necesidad de un cambio estructural que permita suprimir los obstáculos que México tiene para alcanzar sus propósitos. Una modificación que dé pie a la concreción de los intereses de los mexicanos. Esa transformación depende del movimiento social. La pregunta ahora es con qué fuerza puede lograrse. Una vez más, las palabras de Francisco I. Madero nos ofrecen una respuesta a las circunstancias actuales. En la sucesión presidencial declaró lo siguiente: esa fe que nuestros grandes hombres tuvieron en el brillante porvenir de nuestra patria, nos la han transmitido, y la actual generación
siente correr por sus venas la sangre generosa no en vano derramada por nuestros padres. Esos grandes héroes de los que habla Madero, para nosotros no son solo sus grandes héroes, sino también los nuestros, incluidos los personajes de los que hemos hablado aquí. La exhortación que debemos hacer yace en palabras que hallamos en el Plan de San Luis, justamente en una de sus oraciones finales, cuando Madero recuerda a los antepasados de la nación mexicana. Sed como ellos fueron, invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria. Esto fue Ondas de Tinta, por Electroconis. La emisión de hoy: Invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria.